Bienvenidos a este canal de filosofía, teología y la visión franciscana del hombre y de la vida. Vamos a hablar de Gottfried Guillermo Leibniz, aclamado ampliamente como un genio universal. Gottfried Guillermo Leibniz fue uno de los pensadores más importantes de finales del siglo XVII y principios del XVIII, polímata y uno de los fundadores del cálculo. Leibniz es más conocido filosóficamente por su idealismo metafísico. Su teoría de que la realidad está compuesta de mónadas espirituales que no interactúan, y su tesis a menudo ridiculizada de que vivimos en el mejor de los mundos posibles. Aunque estas ideas pueden hacer que su filosofía parezca excesivamente abstracta, Leibniz tenía un gran interés en campos menos abstractos como la física empírica y la jurisprudencia. También hizo grandes contribuciones a la lógica y algunos lo consideran el mayor lógico desde Aristóteles. Con esta información quiero responder a la solicitud que me han presentado un gran amigo, jurista, abogado, sobre quién es Leibniz. Y por ello realizaremos esta exposición en tres partes. La primera, una breve descripción de su vida, es decir, una biografía breve. Segunda parte, su pensamiento, su filosofía, y tercera parte, sus obras. Bueno, continuando, debido a su creencia en un universo racionalmente ordenado, su compromiso con el principio de razón suficiente y su aceptación de las ideas innatas, Leibniz está acertadamente clasificado junto con Descartes y Spinoza como uno de los primeros racionalistas modernos seminales. Sin embargo, Leibniz se destaca en esta tradición por sus novedosos esfuerzos por encontrar compatibilidad entre el pensamiento clásico y el moderno. Conservó nociones antiguas y escolásticas como la forma sustancial y la causa final, al mismo tiempo que intentaba mejorar las filosofías mecanicistas de Hobbes, Spinoza y Descartes. También esperaba que su sistema filosófico integral sirviera como un terreno común para unir a las denominaciones cristianas decididamente divididas en Europa. Tales búsquedas irénicas hacen de Leibniz una figura de transición única en la historia de la filosofía. Se le ha llamado tanto el último en el linaje de los grandes platónicos cristianos como el primer pensador en abordar los problemas intelectuales de la Europa moderna. Después de una introducción a su vida y obras, esta exposición examina los elementos claves del ambicioso programa filosófico de Leibniz, pero lo haremos sintéticamente. Vamos, por lo tanto, a abordar la vida y obras, un poco de su biografía y de sus obras escritas. Leibniz nació el 1 de julio de 1646 durante los últimos años de la Guerra de los 30 años en la ciudad luterana de Leipzig. Su padre, Friedrich, era profesor de filosofía moral en la Universidad de Leipzig. Su madre, Katharina Schmuck, era hija de un profesor de Derecho. Leibniz creció en un ambiente culto y, según todos los indicios, ortodoxo luterano. Entre los libros de su padre, los de su abuelo materno y las contribuciones del ex-suegro de Friedrich, que era vendedor de libros, Leibniz tuvo acceso a una impresionante biblioteca. A temprana edad desarrolló un amor por la literatura clásica y los escritos de los padres de la Iglesia. Entre 1661 y 1663, Leibniz realizó estudios universitarios en Leipzig, con una breve estancia en la Universidad de Jena en 1663. En aquella época el plan de estudios de estas universidades era todavía en gran medida escolástico,
con algunas prácticas pedagógicas que mostraban rastros de la tradición enciclopédica ramista. Los principales profesores de Leibniz, Jacob Thomasius en Leipzig y Enrad Weigel en Jena, eran aristotélicos con intereses eclécticos. Leibniz tenía sus propios intereses eclécticos, ya que había adquirido cierta familiaridad, en su mayoría de segunda mano, con la filosofía mecánica moderna. Más adelante en su vida relató un fatídico paseo por el Rosenthal de Leipzig, en el que debatió los respectivos méritos del pensamiento escolástico y moderno. El mecanicismo finalmente prevaleció, recordó, y me llevó a dedicarme a las matemáticas. Aunque estaba empapado de conocimientos clásicos y escolásticos, Leibniz, a una edad bastante temprana, se convirtió en un hombre de su tiempo. Leibniz continuó sus estudios de Derecho y obtuvo su doctorado en la Universidad de Altdorf en 1666. Entre sus escritos de sus años de estudiante se incluyen su tesis de licenciatura, una disputa metafísica sobre el principio de individuación, un trabajo temprano en lógica combinatoria titulado Una disertación sobre el arte de las combinaciones y trabajos sobre la teoría jurídica. Después de breves estancias en Nuremberg y Frankfurt, Leibniz consiguió su primer empleo importante en la corte católica del príncipe arzobispo de Maguncia, Johann Philips von Schomburg, en 1668. Leibniz recibió el encargo de reformar los códigos y estatutos legales durante su estancia en Maguncia. Leibniz entabló una importante relación con el barón Johann Christian von Weinburg, el estadista principal de la corte de Maguncia. Weinburg apreciaba el considerable talento de Leibniz y le encomendó la tarea de resolver las cuestiones filosóficas y teológicas más urgentes de la época. A través de su asociación con Weinburg, Leibniz empezó a ver los desafíos de la filosofía moderna, especialmente el materialismo Gassendi y Hobbes, particularmente de estos dos pensadores. Planteaba a la creencia en la inmortalidad del alma, a la creencia en Dios y la ley natural, y a las concepciones tanto católica como luterana de la Eucaristía. Leibniz comenzó así en 1668 y 1670 a trabajar en una serie de estudios preliminares destinados a formar parte de una obra integral titulada Demostraciones Católicas. Aunque esta soñada obra magna nunca se materializó, Leibniz nunca abandonó su objetivo de desarrollar una filosofía moderna compatible con la teología cristiana. Además de sus escritos sobre demostraciones católicas, los elementos de la ley natural de Leibniz, escritos entre 1669 y 1671, también contribuyeron a estos esfuerzos. Además, durante este periodo, Leibniz intensificó su interés por la física, escribiendo la teoría del movimiento abstracto y la nueva hipótesis física, y escribiendo una carta sin respuesta a Thomas Hobbes sobre la teoría física del inglés en relación con la filosofía de la mente. Leibniz, en retrospectiva, encontró que estas obras físicas juveniles no eran impresionantes, pero dan fe de la diversidad de sus intereses. Maguncia abrió a Leibniz una gama extraordinariamente amplia de preocupaciones filosóficas. Su periodo más intenso de desarrollo intelectual llegó pronto. En 1672 Leibniz fue enviado a París en una misión diplomática, así como en asuntos personales para Weinburg. París le expuso a Leibniz a conocimientos, recursos de interlocutores como nunca antes había visto. Tuvo acceso a los escritos inéditos de Descartes y Pascal.
Se reunió principalmente con intelectuales parisinos, por ejemplo, Anton Arnauld y Nicolas Malebranche. Estudió matemáticas con el matemático holandés Christian Huygens. Visitó Londres 2 veces, en 1673 y 1676, y se reunió con los matemáticos y físicos de la Royal Society. El amigo de Leibniz, Walter von Kirchhoff, aunque tenía prohibido mostrarle a Leibniz una copia adelantada, le informó de muchos de los contenidos de la ética de Spinoza. Esto llevó a Leibniz, al dejar París en 1673, a hacer una excursión a La Haya para visitar a Spinoza. En 1689 Leibniz visitó a Italia por asuntos oficiales para investigar posibles vínculos ancestrales con los duques güelfos de Hannover. Leibniz, que nunca permitió que sus deberes oficiales interfirieran en su propia agenda intelectual, aprovechó la oportunidad para presentar su metafísica a los principales intelectuales católicos. También escribió obras sobre cosmología en un intento de exonerar al sistema copernicano de la censura del Vaticano. Leibniz regresó en 1690 a Hannover, que siguió siendo su base de operaciones hasta su muerte. En 1695 se publicó la primera parte de su Specimen Dynamics y su nuevo sistema de la naturaleza. La primera obra incluía las reflexiones de Leibniz sobre la naturaleza de la fuerza y en muchos sentidos fue desarrollada en respuesta a los Principia Mathematica de Newton. La segunda fue la primera presentación pública de Leibniz de su teoría de la armonía preestablecida. El único libro que Leibniz publicó durante su vida, la Teodicea, se publicó en 1710. En esta obra Leibniz defiende su tesis de que vivimos en el mejor de los mundos posibles y defiende la razonabilidad del cristianismo frente al fideísmo y el escepticismo de Pierre Bayle. En 1714 Leibniz escribió la Monadología, la última declaración resumida y completa de sus opiniones filosóficas. Los últimos años de Leibniz se vieron empañados por las acusaciones de que había robado ideas de los documentos de Isaac Newton cuando desarrolló el cálculo de la década de 1670. En la década de 1670, Leibniz ha sido absuelto de los cargos y ahora se acepta que ambos desarrollaron el cálculo de forma independiente. Leibniz murió el 14 de noviembre de 1716 tras luchar contra la gota y la artritis. Vamos ahora, después de haber abordado brevemente su biografía, a algunos principios fundamentales de su pensamiento. Varios principios clave forman el núcleo de la filosofía de Leibniz, aunque Leibniz nunca los enumera en serie, como por ejemplo los axiomas de la ética de Spinoza. Los principios dan forma al pensamiento de Leibniz y fundamentan sus principales afirmaciones. Se refiere a ellos en todos sus escritos y nosotros nos referiremos a ellos en nuestro análisis. Aunque cada uno de estos principios merece un análisis más profundo por derecho propio, los presentaré aquí solo brevemente. Lo verdaderamente exclusivo de Leibniz no son tanto estos principios en sí mismos como el uso que hace de ellos colectivamente. Para ello hablemos en la monadología. Leibniz escribe que razonamos basándonos en dos grandes principios. El primero de ellos es el principio de contradicción, que considera que toda contradicción es falsa. En términos clásicos, el principio de contradicción sostiene que algo no puede ser X y no X al mismo tiempo y en el mismo sentido. Aristóteles afirmaba que toda lógica y razonamiento presupone el principio de contradicción y Leibniz no ve razón para pensar lo contrario. El segundo principio de la razón es el principio de razón suficiente, en virtud del cual consideramos que no podemos encontrar ningún hecho verdadero o existente, ninguna afirmación verdadera, sin que haya una razón suficiente
de por qué es así y no de otra manera, aunque la mayoría de estas razones no nos sean conocidas. La declaración clásica del principio de razón suficiente es nihil sine ratione. No hay nada sin razón o causa. Leibniz sostiene que todo estado de cosas tiene una explicación, incluso si debemos admitir que a menudo no tenemos suficiente información para proporcionar una explicación. El principio de razón suficiente asume gran prominencia en la filosofía de Leibniz, más notablemente en sus explicaciones sobre la sustancia, la causalidad, la libertad y el optimismo. El principio de lo mejor está íntimamente relacionado con el principio de razón suficiente. Este principio sostiene que los seres racionales siempre eligen y actúan por lo mejor. De esta manera, la razón está ordenada teleológicamente hacia la bondad. Según el pensamiento de Leibniz, si la razón no optara por lo mejor, actuaría arbitrariamente. No tendría una razón suficiente para elegir una opción en lugar de otra, violando así el segundo gran principio de la razón. La bondad proporciona la razón suficiente para la elección racional. El principio de lo mejor se manifiesta de manera diferente en los casos de Dios y las mentes creadas. Dios, a quien Leibniz considera un ser absolutamente perfecto y que por lo tanto sabe lo que es mejor, siempre actúa de la mejor manera. Las mentes creadas, que tienen un gran finito de perfección y por lo tanto un conocimiento limitado de lo que es mejor, siempre actúan de acuerdo con lo que parece ser lo mejor desde sus perspectivas limitadas. El principio de predicado en la noción proporciona la noción de verdad de Leibniz. Predicatum inest subject, o en cualquier proposición verdadera y afirmativa, el predicado está contenido en el sujeto. Para que la proposición Leibniz es un matemático sea verdadera, la idea matemático debe estar incluida de alguna manera en la idea Leibniz. La interpretación que hace Leibniz del principio de predicado en la noción, como veremos, tiene consecuencias de largo alcance para su metafísica. En relación con esto, Leibniz afirma el principio de la identidad de los indiscernibles, que establece que dos objetos cualesquiera que compartan todas las propiedades son, de hecho, el mismo objeto idéntico. Cada objeto individual contiene alguna característica individuante. Importante para Leibniz, esta característica individuante debe ser algo intrínseco al individuo y no simplemente una separación en el espacio y el tiempo, que Leibniz considera denominaciones puramente extrínsecas. El principio de la identidad de los indiscernibles está estrechamente ligado al principio de predicado de noción en la medida en que este último hace de las propiedades intrínsecas la base de toda verdad y el primero hace de dichas propiedades la base de la identidad y la individuación. Un último principio clave que vale la pena destacar en el principio de continuidad: nada sucede de repente. Uno de mis grandes principios es que la naturaleza nunca da saltos, escribe Leibniz en los Nuevos Ensayos. Yo llamo a esto la ley de continuidad. Todo cambio es continuo, nunca hay un salto, sino más bien una serie de etapas intermedias. Este principio es especialmente pertinente para el desarrollo del cálculo infinitesimal por parte de Leibniz, pero también es relevante para su metafísica y epistemología. Pero respecto a las mónadas, son átomos espirituales. Los bloques incorpóreos que constituyen toda la realidad son las entidades completas que merecen la denominación de sustancia. Y por lo tanto, al mencionar esto, hemos entrado en el campo de la metafísica, cuando habla de formas sustanciales. Uno de los primeros proyectos intelectuales que Leibniz se propuso fue determinar la relación adecuada entre la filosofía aristotélica que se enseñaba en su Universidad de Leipzig y la nueva filosofía mecanicista que propugnaba pensadores como Galileo, Descartes y Hobbes. Leibniz adopta la física mecanicista moderna como el método adecuado para investigar la naturaleza,
pero se distingue entre los pensadores del siglo XVII por la profundidad de sus esfuerzos para retener varios conceptos metafísicos clave de la filosofía antigua y medieval. El principal de estos conceptos es la idea aristotélica de forma sustancial, aunque Leibniz no adopta la comprensión tradicional de la forma sustancial en sus detalles. Su lucha por la legitimidad de esta noción marca la trayectoria de gran parte de su metafísica. Ahora bien, la idea de que cada sustancia incluye todos los predicados que le pertenecen es, según Leibniz, simplemente una reformulación metafísica del principio del predicado en la noción. Sobre la base de este principio, Leibniz llega a su noción de sustancia como concepto completo. La naturaleza de una sustancia individual o de un ser completo es tener una noción tan completa que sea suficiente para contener y permitirnos deducir de ella todos los predicados del sujeto al que se atribuye la noción. Por lo tanto, el pensamiento de Leibniz es en esencia el siguiente: si se tuviese un intelecto suficientemente poderoso, se podría deducir de la idea de cualquier sustancia individual todo lo que se pueda decir de ella, de la misma manera que si se tiene una idea clara y distinta de un círculo, se pueden deducir todas las propiedades de un círculo. Del concepto mismo de Alejandro Magno, el intelecto infinito de Dios puede deducir todas las cualidades de Alejandro, incluida la de ser el vencedor de Darío. Ser una sustancia es, pues, tener un concepto completo correspondiente. Toda sustancia, por así decirlo, incluye su biografía. Y a partir de la década de 1690, mónada se convierte en el término preferido de Leibniz para una sustancia individual, incorpórea y completa. El término mónada deriva del griego monos, que significa solo o solitario. Leibniz introduce el término que subraya el hecho de que las sustancias individuales no solo son completas, sino también simples. Como mostró la defensa de Leibniz de las formas sustanciales, el reino material necesita basarse en algo incorpóreo. La materia, sin embargo, puede dividirse infinitamente. Por lo tanto, Leibniz razona que debe haber infinitas mónadas simples que pueblan el mundo incluso en los niveles más infinitesimales. Leibniz compara la plenitud y complejidad del universo monádico con estanques y jardines anidados. Ahora bien, la causalidad y armonía preestablecida. Si cada sustancia es completa en sí misma y no requiere de ninguna otra sustancia para ser comprendida, se sigue que toda sustancia finita es causalmente independiente de todo, salvo de Dios. Cada sustancia creada es, como dice Leibniz, como un mundo aparte. Pero ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo puede Alejandro derrotar a Darío sin estar relacionado con Darío y por lo tanto, en cierto sentido, depender de él? En términos más generales, ¿cómo puede Leibniz conciliar su lenguaje de mundo aparte con nuestra experiencia de vivir en un mundo como una plétora de relaciones de causa y efecto entre sustancias? Leibniz responde a esta pregunta ofreciendo una teoría única de la interacción causal, que en diferentes puntos llama teoría de la armonía preestablecida o hipótesis de la concomitancia. La teoría sostiene que aunque no hay dos sustancias que se influyan directamente entre sí, pueden expresarse mutuamente, es decir, la actividad de una puede reflejarse en el concepto de la otra. Alejandro, solemos decir, causó la muerte de Darío. Leibniz no se opone a este tipo de atribución causal, pero insiste en que en el nivel metafísico lo que llamamos causalidad no es más que esto. Está en la naturaleza de Alejandro ser quien derrota a Darío, y está también en la naturaleza de Darío ser el derrotado por Alejandro. Estas dos sustancias independientes, como dice Leibniz, se reflejan mutuamente, de modo que en el momento exacto en que se puede predicar de Alejandro, que es el vencedor de Darío, se puede predicar a sí mismo de Darío, que es la víctima de Alejandro. Por lo tanto, aunque cada sustancia es como un mundo aparte, las sustancias forman un mundo común al reflejarse o expresarse unas a otras. Dios ordena en el momento de la creación, en términos de Leibniz,
preestablece que las percepciones de todas las criaturas del mundo armonicen entre sí, que haya una alineación estricta, de modo que en el momento en que me percibo a mí mismo tocando el hombro, por ejemplo, de una amiga, ella se percibe a sí misma como si la estuvieran tocando. A Leibniz le gusta comparar la relación entre las sustancias con la que existe entre dos relojes perfectamente sincronizados que permanecen alineados a pesar de no tocarse nunca. La interacción causal no es más que lo que encontramos en estos relojes, la actividad armonizada de entidades independientes. Leibniz describe célebremente a las mónadas independientemente como sin ventanas, que no dejan entrar ninguna influencia externa ni emiten ninguna influencia. Este es el universo leibniziano, mónadas sin ventanas en armonía preestablecida. Respecto al idealismo, la defensa que hace Leibniz de las mónadas incorpóreas como fundamento del mundo físico, su noción de la sustancia como concepto completo y su explicación de la causalidad a través de la armonía preestablecida contribuyen a la versión leibniziana del idealismo. Por idealismo entendemos la tesis de que en el mundo no existe nada más que las mentes y sus ideas. Leibniz resume así su idealismo: no hay nada en el mundo más que sustancias simples y en ellas la percepción y el apetito. Por percepción, Leibniz entiende el estado pasajero que envuelve y representa una multitud en la unidad o en la sustancia simple. Abordemos la teodicea, que es el proyecto de Leibniz. Leibniz considera la paz mental como la mayor causa de su filosofar. En el centro de los esfuerzos de Leibniz por lograr la paz mental está la tesis de que vivimos en el mejor de los mundos posibles, una posición que ahora se denomina comúnmente optimismo leibniziano. Leibniz razona que si podemos asegurarnos de que Dios actúa de la mejor manera posible, entonces podemos confiar en la justicia de Dios y tener verdadera paz mental. Por supuesto, no es en absoluto evidente que nuestro mundo, que incluye el sufrimiento y el mal, sea compatible con la justicia divina, ni tampoco es evidente qué criterios podrían certificar que el mundo es el mejor de los posibles. Por ello, Leibniz dedica muchos argumentos a defender la justicia divina y acuña el término teodicea, de las palabras griegas para Dios, teos, y justicia, dike, para describir este proyecto. El siguiente punto obligado en el pensamiento de Leibniz es Dios. La tesis de que Dios actúa de la mejor manera posible se desprende de la noción de Dios como un ser absolutamente perfecto. Leibniz acepta la prueba ontológica de Descartes para la existencia de Dios, que prueba la existencia de Dios por medio de nuestra idea de perfección con una salvedad. Para Leibniz, Descartes deja su prueba abierta a la objeción de que Dios no existe porque Dios no pudo existir o no puede existir. Un ser absolutamente perfecto postula esta objeción en una imposibilidad lógica. Así, Leibniz se propone demostrar que un solo ser puede poseer todas las perfecciones de una manera lógicamente consistente. Refuerza la prueba ontológica fundamentando la demostración de la actualidad de Dios con una demostración de la posibilidad de Dios. Leibniz aclara lo que quiere decir con perfección al estipular que aquellas propiedades incapaces de alcanzar un grado máximo no califican como perfecciones. El mayor de todos los números es una contradicción, como lo es la mayor de todas las figuras, ya que el número y la magnitud son cantidades infinitamente continuas. Sin embargo, no hay nada inherentemente contradictorio en el grado más alto de conocimiento o el grado más alto de poder, por lo que la omnisciencia y la omnipotencia se consideran correctamente perfecciones divinas. Podemos decir que un ser posee conocimiento y poder ilimitados sin predicar atributos imposibles y sin sentido de Dios. Es importante para los fines de una prueba ontológica que la existencia califique como perfección según la definición de Leibniz. Leibniz
concluye que Dios es un ser lógicamente posible y siguiendo la lógica de la prueba ontológica, si es posible, Dios es necesario. Leibniz no rechaza otras pruebas a posteriori de la existencia de Dios, al contrario, emplea varias de ellas en sus escritos. Sin embargo, puesto que se basa tanto en la idea de perfección, su defensa de la prueba ontológica ocupa un lugar especial en su Teodicea y por tanto en su filosofía en su conjunto. Hablemos de mundos posibles y optimismo. ¿Cómo ser absolutamente perfecto? O mejor, como ser absolutamente perfecto, Dios actúa de la manera más perfecta. Para entender lo que esto significa para una explicación de la creación y una defensa de la justicia de Dios, Leibniz recurre a la idea de mundos posibles. Un mundo posible es cualquier conjunto de sustancias posibles cuyos atributos son mutuamente consistentes o compatibles entre sí. Se dice que las mónadas cuya existencia mutua no implicaría contradicciones son componibles y por lo tanto miembros potenciales de un mundo común. Dios en su omnisciencia examina un número infinito de conjuntos componibles de sustancias y elige crear el mundo óptimo o el mejor posible. ¿Qué caracteriza al mejor mundo posible? ¿Con qué criterios hace Dios su selección? En el discurso sobre la metafísica, Leibniz escribe que Dios selecciona el mundo que equilibra de manera más efectiva la simplicidad de los medios con la riqueza de los efectos. Compara a Dios con un arquitecto experto que emplea lo mejor posible el espacio y los recursos disponibles o con un geómetra experto que encuentra la solución más elegante a un problema. La simplicidad de los medios requiere que haya orden, eficiencia, continuidad e inteligibilidad en el mundo. La riqueza de los efectos requiere la maximación de la bondad metafísica y moral. Podríamos decir maximización. Ahora bien, la bondad metafísica denota la cantidad de esencia y perfección en el mundo. En resumen, el grado en que las diversas criaturas del mundo imitan la esencia inagotable de Dios. Maximizar la bondad metafísica requiere, por lo menos, la creación de una gran variedad de criaturas. La bondad moral se refiere a la felicidad de los seres racionales, en particular, la perfección y el avance de sus facultades racionales. Libertad y necesidad es otro aspecto importante en el pensamiento de Leibniz. La Teodicea de Leibniz plantea dos importantes series de preguntas sobre la libertad. La primera se refiere a la libertad de Dios al crear. Si el intelecto divino determina objetivamente el diseño del mejor mundo posible, no deberíamos concluir que Dios está determinado a crear precisamente este mundo. ¿No es la noción de la voluntad divina carente de sentido, comprometiendo el concepto teológico de la gracia? La segunda serie de preguntas se refiere a la libertad humana, puesto que cada sustancia individual contiene todo lo que puede predicarse de ella, y puesto que Dios examina la actividad y las interrelaciones de todas las mónadas al seleccionar el mejor mundo posible, parecería que todo el curso de la historia está establecido antes de la creación del mundo. ¿Significa esto que la idea del libre albedrío y junto con ella conceptos teológicos como el pecado y la redención carece de sentido? Entre las verdades regidas por el principio de no contradicción, Leibniz incluye las leyes de la aritmética, la geometría y la lógica. Como estas verdades no pueden ser de otra manera, ni siquiera para el intelecto divino, Leibniz postula que se mantienen en todos los mundos posibles. Por lo tanto, se refiere a las proposiciones necesarias per se, como verdades eternas. Vamos llegando al final de esta exposición. Nos queda epistemología y finalmente ética. En la epistemología, Leibniz desarrollará los conceptos de ideas y conocimientos.
La epistemología de Leibniz comienza con la distinción entre ideas claras y oscuras. Una idea es clara cuando permite reconocer la cosa representada, oscura cuando no lo hace. Por ejemplo, uno puede haber visto un objeto y por lo tanto tener una idea de lo que es, vamos a decir, un gerbo. Un gerbo es un mamífero roedor norteafricano del tamaño de una rata, de pelaje amarillento por encima y blanco por debajo, ojos grandes, cola larga, etc. Salta mucho y con rapidez y por lo tanto tener una idea de lo que es un gerbo. Sin embargo, si la próxima vez que se encuentra con un pequeño roedor no puede decir si es un gerbo o un hámster, entonces posee solo una idea oscura de gerbo. Por el contrario, cuando la idea de uno es suficiente para distinguir con fiabilidad un tipo de objeto de otros, entonces la idea es clara. Leibniz divide las ideas claras en dos clases, confusas y distintas. Una idea clara también es distinta cuando se pueden catalogar todas las marcas o criterios que la distinguen de otras. Llegamos así a el tema final, ética. De las principales áreas de contenido tradicional de la filosofía, la ética es quizás la única a la que no se considera que Leibniz haya hecho contribuciones significativas. Ciertamente no comparte la reputación de ético de la que gozaron los pensadores modernos como Spinoza, Hume y Kant, ni comparte la influencia que tuvieron en la filosofía política de Locke y Hobbes. Sin embargo, el propio Leibniz se interesó mucho por las dimensiones éticas de su pensamiento. Participó en debates centrales de la época sobre los fundamentos de la justicia y la posibilidad del amor altruista. Además, todo su pensamiento tiene una clara inclinación ética y la paz mental que buscaba con su optimismo es un excelente ejemplo de ello. Si bien las contribuciones éticas de Leibniz no igualan a su metafísica en alcance u originalidad, cuando se trata de un pensador tan singular como Leibniz, este hecho por sí solo no debería desalentar la investigación sobre su ética. Por ejemplo, si hablamos de intelecto y voluntad, el enfoque de Leibniz sobre la ética es, en términos generales, de naturaleza intelectualista. Es decir, Leibniz considera que la bondad moral aumenta en la medida en que aumenta el conocimiento. Define la voluntad como la inclinación a hacer algo que, o mejor dicho, algo en proporción al bien que contiene. Por lo tanto, cuanto más conocimiento tengamos de la bondad de un objeto o acto en particular, mejor estará dirigida nuestra voluntad. Amar y desear las cosas correctas se desprende de una comprensión adecuada. En resumen, perfeccionar el intelecto logra la perfección de la voluntad, con lo cual el perfeccionamiento del intelecto también trae la felicidad. Aunque escribe Leibniz que la felicidad de la humanidad consiste en dos cosas: tener el poder, en la medida de lo posible, ha de hacer lo que se quiere y saber lo que, según la naturaleza de las cosas, debe desearse. De estas dos cosas, la humanidad casi ha logrado la primera. En cuanto a la segunda, ha fracasado en cuanto es particularmente impotente con respecto a sí misma. En conclusión, la definición de justicia de Leibniz se nutre de la reflexión sobre la armonía universal entre todas las cosas. La definición de amor de Leibniz también implica que amar a Dios es el fin más elevado de los seres racionales. Si el amor es encontrar placer en la perfección de otro, entonces amar a un ser infinitamente perfecto proporciona el mayor placer y felicidad posibles. Amar es gozar de la felicidad del otro. Amamos a Dios por encima de todas las cosas porque el placer que experimentamos al contemplar al ser más bello de todos es mayor que cualquier alegría perceptible, o mejor dicho, concebible. Puesto que la armonía del mundo refleja la perfección de Dios, la concepción de la justicia de Leibniz no pone el amor a Dios en conflicto con el amor al prójimo. Debemos disfrutar de la perfección donde quiera que la percibamos. La justicia como caridad de la persona sabia significa que el amor a Dios y el amor al prójimo son uno.
al identificar la justicia con el amor a Dios y la armonía entre todos. Leibniz lleva a buen término las implicaciones éticas de sus investigaciones metafísicas sobre la perfección de Dios y la armonía preestablecida. Para Leibniz, la ética y la metafísica nunca están muy alejadas. Agradezco a todos ustedes su amable atención. Nos vemos en la siguiente sesión. In notitia veritatis proficere, pax et bonum.